Hola, buenos días a todos y bienvenidos a la sala Accenture. Mi nombre es Ignacio López Diéguez y bueno, hoy hemos preparado 3 sesiones de aquí a las 2:30 que espero que os resulten de interés, ¿vale? En primer lugar, Eduardo Mozas, Managing Director, responsable para España y Portugal de Industria X, Eduardo lleva más de 25 años en Accenture y sobre todo ha estado ligado al mundo industrial, liderando iniciativas de transformación, muchas de ellas basadas en tecnología. Hoy Eduardo nos va a hablar de cómo las tecnologías, como la IA, la robótica, la IA generativa, pueden ayudar a resolver parte del déficit de productividad que arrastramos en la Unión Europea y también ser una pieza clave para la carencia de talento técnico que también tenemos en Europa, ¿no? Pues sin más, Eduardo. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, aquí está el aparato. Bueno, yo voy a comenzar mi presentación haciendo una reflexión que compartía con nosotros un político italiano del siglo XX, que fue uno de los padres de la Unión Europea y que fue también presidente de la República de Italia. No voy a leer la frase porque evidentemente yo no estoy en la cabeza de este político cuando la escribió y está abierta a muchas interpretaciones. Yo evidentemente os voy a dar la mía, ¿no? ¿Por qué he elegido esta frase para abrir mi presentación? Porque yo creo que refleja muchos valores que yo creo que los profesionales que trabajan en el mundo industrial pienso que tienen que tener en los próximos años. Vienen momentos complicados para la industria europea y necesitamos tener principalmente, o eso pienso yo, 3 valores fundamentales, ¿no? El coraje para entender cuando las cosas no están funcionando adecuadamente y ser capaz de cambiar, ¿no? La inspiración, el conocimiento, la inteligencia para poner encima de la mesa recetas que verdaderamente sean exitosas y luego la disposición, la determinación para que una vez que se pone en marcha un plan de trabajo se ejecute hasta el final, ¿no? Insisto, yo creo que vienen momentos en donde hace falta que esos 3 principios los tengamos en la cabeza en el día a día. Me vais a permitir que, en primer lugar, haga una reflexión acerca de ciertos acontecimientos de nuestra historia reciente en donde yo creo que la industria europea pues, no ha estado en ninguno de esos casos a la altura, ¿no? Y yo creo que es un buen elemento de punto de partida porque, evidentemente, lo que quiero generar en todos vosotros es el sentimiento de urgencia, ¿no? De urgencia que tenemos por hacer cosas de manera diferente. Si me permitís, el primero de los acontecimientos tiene que ver con la crisis sanitaria del COVID, ¿no? Todos sabemos que fueron momentos muy complicados y fueron momentos en donde la ciudadanía estuvo, en algunos casos, pues, insuficientemente suministrada de material sanitario, ¿no? La industria europea no fue capaz, de forma autónoma, de poder prestar pues, los servicios que la ciudadanía requería en ese momento. Hemos sido también todos pues, conocedores de un montón de acontecimientos geopolíticos que nos están impactando, evidentemente, en 2 vertientes, ¿no? Además de subir los precios de la energía, porque muchos de esos conflictos bélicos están en lugares donde son muy ricos en energía, ha habido crisis de aprovisionamiento de otros componentes muy relevantes para la industria, titanio, uranio, componentes que son muy importantes, ¿no? Además, también, y lo ha comentado esta mañana uno de los participantes en la apertura, también esos conflictos nos ponen en tela de juicio si la industria de defensa europea es capaz de garantizar la soberanía de nuestras fronteras, ¿no? Y, por tanto, es otro elemento de reflexión. Y más recientemente, pues las crisis comerciales y las guerras comerciales que se están abriendo con Estados Unidos y con China, 2 grandes potencias que están atacando la línea de flotación de la industria tradicional, pues nos están poniendo también en entredicho la hegemonía en un sector industrial como la automoción, que hasta hace muy poquito nosotros pues éramos los líderes mundiales, ¿no? El coche eléctrico chino está haciendo mucha pupa al mundo industrial europeo, ¿no?
Por tanto, oye, pues son simplemente hechos históricos. Podemos estar 2 días hablando de otros eventos que se han producido en los últimos años. La realidad es que tenemos que poner un punto de atención en cómo tenemos que reflotar la industria europea, porque es verdad que en algunos casos se nos empiezan a ver las costuras, ¿no? Entonces, Draghi, en su informe, ya comentó que uno de los pilares fundamentales para volver a reactivar la economía de Europa era evidentemente el sector industrial. La participación que tiene el sector industrial en el PIB europeo es del entorno del 14%. En España es incluso inferior a ese, es en torno al 12%, 11,6%. Entonces, evidentemente, si queremos que la industria sea uno de los pilares fundamentales que impulsen el desarrollo económico de Europa, necesitamos volver a tener una industria fuerte y volver a tener una industria localizada en Europa. Pero cuando intentamos imponer a los grandes fabricantes internacionales que tienen que encontrar acomodo aquí en Europa, vemos que tenemos ciertos problemas estructurales, ¿no? Principalmente ligados a una palabra complicada de decir, la competitividad, pero que también es muy complicada de conseguir, ¿no? La competitividad al final depende de un montón de elementos que tenemos que mejorar, y en algunos de ellos pues vamos a hacer un poco de hincapié. También habría una lista muy importante de elementos que impactan en la competitividad, pero me gustaría centrarme en aquellos en donde realmente nosotros podemos tener una capacidad de influencia mayor. El primero de los elementos que está lastrando la competitividad es la inversión en tecnología aplicada al mundo industrial. Decía Draghi en su informe que Europa tiene un déficit de más de 270.000 millones de dólares en inversión tecnológica cuando nos comparamos con Estados Unidos. Por tanto, la tecnología es un elemento que tenemos que impulsar en nuestros procesos industriales y, como dicen los jóvenes, la tecnología renta. No sé si los estudios que he traído aquí, es un estudio de Accenture, en donde dice que si abrazáramos de forma escalada la inteligencia artificial generativa en los próximos 20 años, seríamos capaces de duplicar nuestro PIB. No lo sé si llegaremos o no, al final los estudios están para luego rebatirlos después de 20 años. Lo que sí es cierto es que la inversión en tecnología normalmente redunda en un incremento de la eficiencia. Y ahora mismo nosotros tenemos un déficit importante en inversión tecnológica. El segundo punto, y lo vamos a ver en las mesas redondas que hay posteriormente, es el coste de la energía. En Europa, también lo planteaba Draghi en su informe, el coste de la energía es entre 2 y 3 veces más alto que el coste de la energía en nuestros principales competidores, en Estados Unidos y en China. Y no es porque Europa tenga una capacidad de generación de energía inferior a otros países. Se ha hecho mucho esfuerzo en los últimos años por conseguir que la capacidad de generación de energía a través de las tecnologías renovables pues esté en un nivel de madurez importante. Donde tenemos problemas principalmente que generan ese déficit es en la distribución de la energía, en el almacenamiento de la energía y sobre todo en las políticas fiscales. La mayor parte de los Estados miembros en Europa están aplicando políticas fiscales muy en contra de los precios de la energía y nos lastra también competitivamente frente a otras regiones. El tercero de los puntos es la soberanía en términos de materias primas. Ha habido otras regiones que en los últimos 20 años, como hormiguitas, han estado tratando de crear acuerdos de larga duración pues, con los países que eran productores de materias primas y de componentes críticos para las industrias. África, Latinoamérica, realmente tienen casi todos ya acuerdos de larga duración con China, con Rusia, incluso con Estados Unidos. Y, sin embargo, en Europa las políticas han sido mucho más laxas, ¿no? Se ha dejado bastante autonomía para que cada Estado miembro definiera cuál tenía que ser su política de aprovisionamiento de materias primas. ¿Y esto qué origina? En primer lugar, que no podamos aprovechar las economías de escala. En muchos casos no hemos sido capaces de negociar con esos estados pues, con el volumen que podía proveer Europa. Y segundo, pues que podemos encontrarnos con una dependencia muy grande de estados que están además sumergidos en determinados también problemas territoriales, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, hoy en día dependemos de las obleas que se fabrican casi en exclusiva en Taiwán. Y todos sabemos que Taiwán ahora mismo pues, tampoco es un sitio que tenga una situación política muy estable, ¿no? Por tanto, pues aquí, nuevamente, yo creo que Europa tiene trabajo por hacer
Y aquí nuevamente la tecnología para intentar identificar nuevas fuentes de suministro, para intentar identificar cómo mejorar la trazabilidad, por eso de un elemento diferencial. Sin ir más lejos, las últimas novedades de estos dos primeros días casi del año son pues, el tema de Groenlandia, ¿no? Groenlandia al final no es más que el último granero que está bajo el control de Europa que tiene materias primas, y que Estados Unidos esté intentando controlarlo es porque al final quiere explotar esos recursos minerales que son muy importantes. El siguiente punto, la financiación. Yo sí que creo que aquí Europa, después de la crisis sanitaria del COVID, hizo los deberes al menos en identificar la apuesta de financiación que hacía falta poner en manos de las industrias para volver a reactivarse, ¿no? O sea, yo creo que sí que hubo una apuesta decidida a través de los fondos para intentar reactivar los sectores industriales que habían estado más afectados. Sin embargo, la ejecución de esa financiación es donde posiblemente no hemos estado muy brillantes, ¿no? En primer lugar, la normativa para conseguir capturar esa financiación es muy compleja, es muy heterogénea país a país, y además en muchos casos se deja muy en manos de incluso la iniciativa privada. Esa financiación se pone en manos de las tractoras en cada uno de los sectores industriales, y son estos tractores los que tienen que garantizar que se cascadea esa financiación a las empresas intermedias, a las pymes y a las empresas intermedias. Si esa financiación no llega adecuadamente a través de esas tractoras, lo que nos encontramos es que estamos desplazando el cuello de botella de la tractora a las empresas intermedias que están también interviniendo en la cadena de suministros. Por tanto, un problema. Cuando las pymes han intentado buscar en la financiación privada pues, una alternativa, lo que se han dado cuenta es que ese lastre de competitividad que comentaba al principio pues está siendo uno de los elementos por los cuales la iniciativa privada pues prefiere ir a otras regiones pues donde tiene un diferencial de rentabilidad superior. Y finalmente, y por no seguir siendo muy agorero, una reflexión acerca del talento. Si es que esto... Bueno, el talento yo creo que no es un problema exclusivo de Europa. O sea, talento, yo creo que hay un déficit de talento técnico en todo el mundo, en Estados Unidos, en Asia, en Europa, y básicamente es un problema derivado de que se generan pocos ingenieros y hay muchas posiciones abiertas porque cada vez más la industria requiere de mucho talento. Entonces, ¿qué suele suceder? Pues que entonces estamos abriendo una pelea por el talento. Si al final no somos capaces de, en Europa, definir un marco laboral que sea atractivo, en donde nuestros jóvenes puedan trabajar con la tecnología, en donde puedan tener unos salarios competitivos, pues este talento va a emigrar a otros sitios donde puedan tener ese diferencial. Además, yo creo que, en general, y no tampoco es una crítica a las instituciones académicas de Europa, ni mucho menos, en general tenemos que luchar porque en los programas académicos se incorpore de manera mucho más decidida y a escala todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Yo creo que, además, con un enfoque mucho más pragmático, no un enfoque teórico, sino tratando de identificar cómo la tecnología aplicada al mundo industrial para resolver un caso de uso concreto puede aportar valor. De esa manera, la curva de aprendizaje de los ingenieros cuando salgan de la universidad es mucho más corta. Bueno, oye, esto es la situación y diréis, joder, pues nos vamos a casa, nos jubilamos y nos olvidamos de todo esto, no tenemos solución, ¿no? Hombre, yo creo que no, yo creo que precisamente tenemos que tener el coraje para identificar cuál es realmente el problema que tiene Europa, pero evidentemente tenemos que tener el ingenio, la innovación para resolverlo y sobre todo ser muy determinados a la hora de poner en marcha un plan, ¿no? Entonces, evidentemente, como decíamos, los recursos son limitados y las posibilidades que ofrece la tecnología a día de hoy son muy amplias. Por tanto, es muy difícil acometer todas las necesidades tecnológicas al mismo tiempo y con esos recursos limitados. Y nosotros desde Accenture pues hemos propuesto una receta basada en 4 grandes bolsas de tecnología, ¿no? Una centrada en todo lo que tiene que ver con la modernización del producto que se desarrolla en el mundo industrial y que se desarrolla en la generación de activos para crear energía. En segundo lugar, todo el tema ligado a la digitalización de las operaciones industriales, ¿vale? Ahí habrá un conjunto de tecnologías sobre las que tenemos que hablar un poco más en profundidad. El tercero, cómo podemos ayudar a la transformación del talento con las nuevas tecnologías que están apareciendo, como la inteligencia artificial tradicional y la generativa. Y finalmente,
hay que hacer una revisión de la agenda energética en el mundo industrial y cómo ayudar al sector industrial para que haga la transición que necesita para cumplir con los objetivos de 2030 y 2050 que se ha marcado la Unión Europea. Vamos a intentar avanzar en cada una de esas 4 grandes bolsas de tecnología con un poco más de detalle. El primero de ellos, como hablábamos, es el de la modernización de producto. Pensamos que las plataformas de ingeniería, en donde se define el producto, en donde se define la estructura de materiales que tienen que componer ese producto, son cada vez más avanzadas, son más modernas y permiten una cosa muy importante, que es la continuidad del dato desde las fases muy incipientes de diseño del producto hasta que este producto se fabrica y se pone en manos del cliente final. Por tanto, esas plataformas son capaces de reducir uno de los grandes problemas que ha tenido siempre la industria, que es los silos, ¿no? La falta de colaboración que había entre los departamentos, consiguiendo la concurrencia de la ingeniería, que es uno de los puntos en donde siempre pues, el sector industrial ha tratado de desarrollar elementos, ¿no? Por tanto, estas plataformas permiten mayor compartición de datos y permiten que esa información pueda fluir de manera mucho más robusta. El segundo elemento, la digitalización del producto. Los gemelos digitales tienen que ayudar a incorporar una capacidad que es muy importante, la de simulación. La capacidad de simulación tiene un beneficio muy importante porque permite, sin necesidad de tener que fabricar una muestra física de un producto, permite entender cuál va a ser el comportamiento de ese producto una vez que se industrialice. Y, por tanto, se acorta el ciclo de desarrollo del mismo y se abarata el proceso de ingeniería. Por tanto, estos son elementos importantes. Pero es que, además, el gemelo digital va a permitir generar mucha más información. Esa información puede ser, en muchos casos, muy interesante para comercializarse y para generar una fuente adicional de ingresos para los fabricantes de productos. El segundo aspecto tiene que ver con la digitalización de las operaciones. Esto es una labor ingente, es una labor que tiene que llevar pues, unos cuantos años, ¿no? El pasar de una fábrica puramente, bueno, hablaba esta mañana la presentadora del evento, de la máquina de vapor, del artesano. Bueno, yo creo que pasar de una fábrica manual, analítica, a una fábrica digital es un proceso que se tiene que acometer en fases, en donde se tiene que ir incorporando la tecnología de manera secuencial, en donde estamos hablando de muchos tipos de tecnologías distintas. Estamos hablando del 5G, estamos hablando de las plataformas de IoT, estamos hablando de hardware para conectar los trabajadores. El objetivo al final es tener el proceso bajo control, el proceso industrial completamente bajo control, a través de capturar señales, información de ese proceso que permita que las decisiones que tengan que tomar los gestores de la fábrica sean mucho más efectivas. Estén mucho más orientadas a reducir los costes de no calidad y a incrementar la productividad. Y aquí nosotros planteamos que se tiene que hacer, como decíamos, en fases. Una primera fase orientada a crear esa base digital en donde podemos tener distintas plataformas tecnológicas que soportan el proceso y que además interactúan entre ellas, ¿no? Que la plataforma de ingeniería comparta datos con la plataforma de fabricación y comparta datos con las máquinas que se están trabajando y operando en la fábrica. Habrá una segunda fase en donde tenemos que hacer la fábrica inteligente. Tenemos que crear una cultura data-driven, en donde los operarios de planta entiendan el valor que aporta los datos y gestionen las decisiones en base a esos datos y no tanto a la experiencia. Y finalmente, trataremos de incorporar, pues a través de la simulación y la robótica, cierta autonomía en algunos procesos. Evidentemente, en muy pocos casos tendremos una fábrica completamente robotizada. No es el objetivo fundamental, pero sí que pensamos que se puede ganar muchísima eficiencia generando algunos procesos de manera más automatizada. Cuando tengamos toda esta información disponible en bases de datos cuyos datos sean consultables, creo que es muy importante crear ecosistemas en donde se fomente la colaboración. Es muy importante, si queremos realmente ganar en eficiencia en sectores industriales completos, no solamente que la inteligencia de la digitalización se incorpore a las empresas tractoras, sino que ese beneficio que aportan las empresas tractoras pueda fluir a lo largo de toda la cadena de suministros. Si somos capaces de compartir datos transaccionales en toda la cadena de suministros, seremos capaces de generar mucha más eficiencia en toda la cadena de valor. Y ese es un poco el objetivo en donde muchos de los sectores están ahora tratando de impulsar sus energías. Siguiente tema, la transformación del talento.
Este es un tema importante, polémico también, pero donde yo creo que la tecnología bien orientada puede aportar mucho valor. Es verdad que la inteligencia artificial generativa no ha sido tan ampliamente incorporada todavía en el mundo industrial porque tenía ciertas limitaciones, ¿no? Muchas limitaciones de regulación y también limitaciones físicas. Pero sí que a través de estudios que hemos hecho nosotros desde Accenture vemos que sobre todo a día de hoy en procesos de soporte a la fabricación, la logística, la calidad, el mantenimiento, somos capaces de conseguir niveles de eficiencia muy grandes haciendo que determinadas funciones de esas áreas sean mucho más autónomas y liberando tiempo para que los responsables de esas funciones, de la calidad, de la logística, del mantenimiento, puedan dedicar esfuerzos en analizar más los datos. Además, con la incorporación de la robótica, y aquí veis un pequeño vídeo que estoy proyectando al mismo tiempo que hablo, con la incorporación de la robótica podemos hacer que esa inteligencia artificial generativa pase del mundo de las áreas funcionales y de soporte al mundo físico del taller. Este robot que aparece aquí pues es un robot que tiene cámaras que son capaces de capturar imágenes y tiene motores de inteligencia artificial generativa que lo que hacen son interpretar esas imágenes. Y en este caso, de momento, hace dos funciones muy básicas, pero que obviamente irán incrementándose. La primera de ellas, hacer una gestión de configuración, ¿no? Es capaz de comparar el diseño que se ha definido por parte de la ingeniería en las mesas y que se nos suele plasmar en el gemelo digital, con lo que se está montando en el taller. Y evidentemente es capaz de detectar pues, ciertos errores en el montaje, ¿no? Esos errores del montaje pues, pueden ser la base para crear un primer informe de calidad identificando todos los errores. Por supuesto, esos informes de calidad tienen que estar posteriormente validados por el técnico de calidad que tiene que definir finalmente el dossier de calidad sobre el producto que se ha montado. Pero ya son los primeros grandes esfuerzos originados por la robótica y la inteligencia artificial para generar eficiencia. Evidentemente, si queremos que esta tecnología aporte el máximo de valor que pensamos que puede plantear para el mundo industrial, necesitamos obviamente formación, ¿no? Necesitamos que los equipos humanos la conozcan, sean capaces de entender lo que puede aportar y sean capaces también de entender cómo pueden complementar esa tecnología, ¿no? Entonces, aquí es muy importante desarrollar también tecnología ligada a la formación. Pensamos que las plataformas digitales permiten virtualizar las aulas de destreza, que habitualmente se suelen dar en muchos entornos industriales, incrementando el número de ejecuciones de formación que podemos realizar. Pero además, a través de la inteligencia artificial generativa, podemos hacer contenidos mucho más rápidamente, que estén mucho más centrados en problemas que hemos detectado en la planta, o sea, que sean mucho más pragmáticos y que estén mucho más contextualizados a cada entorno de fabricación distinto. No es lo mismo, aunque sea un mismo proceso industrial, no es lo mismo trabajar con operarios en Europa que trabajar con los mismos operarios en el mismo proceso en Asia o en Latinoamérica. Contextualizar la formación que hay que dar a cada una de las realidades culturales que hay en cada país también es muy relevante. El último punto que me gustaría hablar en términos de la inteligencia artificial generativa tiene que ver con la responsabilidad que tenemos todos nosotros a la hora de incorporar esa tecnología en los talleres. Obviamente, durante los últimos 20 años, casi todos vosotros habéis hecho un esfuerzo grande por intentar tener un proceso industrial bien balanceado, porque no haya cuellos de botella. Y lo que no podemos consentir es que con la introducción de la inteligencia artificial generativa volvamos a crear desequilibrios en el proceso industrial. Tenemos que fomentar que la incorporación de ese proceso, de esa tecnología, permita que el proceso evolucione de manera uniforme. El segundo punto es que tenemos que garantizar que todos los técnicos que están trabajando en el taller entienden cuáles son los algoritmos y cuáles son los principios de diseño que permiten la optimización. No podemos generar ningún tipo de malinterpretación respecto a las soluciones que la inteligencia artificial está planteando en términos de optimización. El tercer punto es que, obviamente, va a haber más información y esa información va a tener que fluir de manera mucho más lineal entre los distintos departamentos. Tenemos que crear canales seguros para que esa información se transmita de forma eficiente. Y, finalmente, la incorporación de la robótica en el taller obviamente no puede ir en contra de ninguno de los principios de diseño ligados a la ergonomía y a la seguridad de los operarios.
Y evidentemente este cambio tiene que empezar con los gestores de las fábricas. Son los primeros que tienen que entender el valor que aporta la tecnología, pero son los primeros que tienen que divulgarla adecuadamente y ser los que aporten los mecanismos para que los operarios que tienen que trabajar en el día a día en las fábricas conozcan cómo utilizar la tecnología, estén bien formados y también conozcan cuál es el valor que les va a aportar. Y finalmente, una reflexión acerca de la tecnología en el mundo de las infraestructuras energéticas. Como decíamos, evidentemente el coste de la energía es elevado y necesitamos, en primer lugar, aquí trabajar en dos líneas, ¿no? Una de ellas que está ligada a cómo podemos acelerar todo el proceso de construcción de activos que nos tienen que dar más oportunidades de tener energías renovables alternativas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con activos de generación de energía, de transporte de energía y sobre todo de almacenamiento de energía, tenemos que acelerar el proceso de construcción de los mismos, ¿no? Entonces aquí, a través de capacidades de ingeniería ligadas al conocimiento del producto, de esos activos, junto con la digitalización, podemos hacer que el proceso de creación de esos activos sea mucho más lineal y sea mucho más eficiente. Además, pensamos que a través de torres de control podemos compartir mejor la información entre los distintos agentes que normalmente intervienen en todo ese proceso de creación de activos y podemos hacer que ese proceso end-to-end sea mucho más rápido. En segundo lugar, combinando equipos multidisciplinares que vienen del mundo de las energías, con un conocimiento muy específico de cuáles son las alternativas energéticas que pueden existir hoy en día para cada proceso industrial, con profesionales que conozcan muy bien el proceso industrial, creo que es una combinación de win-win, ¿no? ¿Por qué? Porque somos capaces de, por un lado, con el técnico de energía, nos puede decir cuál es la tecnología energética que mejor se puede adaptar a cada proceso industrial. No todos los procesos industriales son tan intensivos en el uso de las energías y podemos definir para cada uno de ellos el patrón, pero luego, además, conociendo muy bien el proceso industrial, podemos definir cómo podemos, de alguna manera, sacar del proceso nominal determinadas funciones o determinadas actividades de fabricación para que se hagan en los momentos en donde posiblemente haya más disponibilidad de energía en red y podemos, a lo mejor, sin necesidad de lastrar la producción en el día a día, hacer determinados procesos en horario nocturno o en horario de fin de semana. Por tanto, ese conocimiento y esa complicidad entre la gente que conoce la energía y la gente que conoce el proceso industrial es clave para intentar abaratar, no solamente empezar la transición energética para la descarbonización del sector industrial, sino también para abaratar mucho la factura energética. Y como finalización de mi ponencia, evidentemente la tecnología tiene que tener un propósito que nosotros estimamos en dos líneas de actuación, ¿no? Un propósito que es generar valor no solamente en variables operativas, aquí hay muchísimas variables operativas en donde estamos generando ya un valor a través de la tecnología, pues reducción del time to market en ingeniería o reducción de los costes de no calidad o reducción del OPEX. Esas son variables operativas, pero obviamente la tecnología tendrá de verdad un impacto cuando seamos capaces de generar más competitividad, para que esa inversión que a día de hoy está huyendo a otras regiones considere que en Europa puede tener de verdad pues, un diferencial de rentabilidad atractivo para seguir invirtiendo. Pero, como decía también antes, necesitamos que esa tecnología sea un elemento de enganche con nuestros jóvenes. Si los jóvenes ven que a través de la tecnología tenemos un marco laboral atractivo donde se pueden desarrollar y pueden conocer cómo pueden ejecutar su trabajo de los próximos 20 años y además esto les ayuda a tener una retribución más atractiva, pues seguramente nuestros jóvenes continuarán con nosotros. Por tanto, la tecnología tiene que estar no solamente ligada al valor financiero y económico, sino también a generar un marco de trabajo más atractivo para nuestros jóvenes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Solo comentar que algunas de las tecnologías que ha nombrado Eduardo las podréis ver en nuestro stand, que está aquí a pocos metros, y que vamos a profundizar en dos temas que ha nombrado Eduardo, ¿no? El primero de ellos va a ser a través de una mesa redonda que va a estar moderada por José Luis Costales, Managing Director
de Industria X en Accenture y responsable de transformación. En esta mesa vamos a tratar la reindustrialización sostenible, ¿no? Y cómo abordar la transición del sistema gasista hacia gases renovables y contribuir a esa reindustrialización baja en emisiones, ¿no? En esta mesa nos van a acompañar Susana de Pablo, directora general de Ingeniería, Tecnología y Digitalización de Enagas; Alberto González Santos, director de Servicios Jurídicos y Regulación de Nedgia; e Isaac Gómez, CEO de Boslan. Muchas gracias.